Gloria a Dios. Vamos a buscar en el libro del Evangelio según San Mateo, en el verso 32, capítulo 10. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amado Dios y Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos en esta hora, te damos gloria, honra y honor a ti, Padre Santo. Me presento delante de ti, Señor, suplicándote, Padre Santo, que seas tú, Dios, poniendo tu mirada sobre mi vida, Dios, tomando, Espíritu Santo, control de mí, Dios, y que en esta hora, como siempre te he dicho, Dios, que seas tú, Dios, el que hable a través de mí a tu pueblo. Este es tu pueblo, tú lo redimiste, Señor, tú lo llamaste, tú lo escogiste, tú lo limpiaste, Dios. Y es tu pueblo, Señor, el que viene domingo tras domingo, Señor, para recibir el alimento espiritual, Señor. El alimento que nos va a sostener durante la semana, el alimento que nos ayuda a crecer y el alimento, Dios, que también habremos de compartir con aquellos, Dios, que nos encontremos en el camino, Señor. Te pido que tú unjas mis labios, Señor, tus manos me pongo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mientras meditaba en esta palabra, pensaba en este tema, aquellos que quieren seguir a Jesús, aquellos que quieren seguir a Jesús. Y ciertamente hay un deseo que Dios pone en nuestros corazones, porque cuando venimos a la casa del Señor, cuando queremos buscar del Señor, cualquiera que sea la situación que nos encontremos, déjeme decirle que es Dios el que está tratando con nosotros, el que trató o el que está tratando contigo en esta hora. Porque tú te podrás preguntar, ¿verdad? Y podrás llegar a la conclusión de que, bueno, estoy pasando por esto, yo voy a buscar de Dios. Pero déjame decirte que es Dios el que quiere tratar contigo, y que la palabra dice que nada pasa sin que Dios no lo permita, y que nadie puede venir al Padre sin que Él no lo permita y sin que Él no se lo revele. Entendemos de primera que Dios siempre toma la iniciativa en el proceso de salvación. Dios nos creó con un propósito, Dios envió a Cristo con un propósito a la tierra, y el propósito principal de Jesús fue para darnos perdón por nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna, para que nosotros, a través de la fe por medio de Él, podamos entrar en una relación personal con Dios, una relación que se había perdido en un momento dado en la creación. Cuando Dios creó a Adán y Eva,
y ellos desobedecieron al mandato de Dios que no comieran de aquel árbol, ¿verdad? Porque si no iban a morir espiritualmente y se iba a desconectar esa relación que había entre Adán y Eva y Dios. Y la Biblia nos establece que desde ese momento entró el pecado al mundo y cada ser humano que nace en esta tierra viene con esa naturaleza pecaminosa. Una naturaleza que la vamos a tener hasta el día que Cristo venga. Una naturaleza pecaminosa que dice la palabra de nosotros que combatimos en nuestros miembros de nuestro cuerpo, que cada día es una lucha por un lado, de buscar el bien, hacer la voluntad de Dios, de agradar a Dios, y por otro lado, hay una fuerza dentro de nosotros que nos impulsa para hacer aquellas cosas que no le agradan a Dios. Y esa es la naturaleza pecaminosa que todos nosotros, creyentes y no creyentes, combatimos todo el tiempo. Pero que aquellos que hemos recibido al Señor y entregamos todo nuestro ser a Él y toda nuestra voluntad a Él, y nos metemos en la palabra del Señor y le pedimos al Señor que trate con nuestra vida, sabemos que Dios nos da la fortaleza, que Dios nos ayuda, su Santo Espíritu, a través de ese Santo Espíritu que mora en nosotros desde el momento que nosotros aceptamos al Señor. Ese Santo Espíritu va ayudándonos en nuestras debilidades, nos va ayudando, ¿verdad?, a que podamos vencer la tentación, nos va mostrando aquellas áreas de nuestra vida que tenemos que entregar al Señor. Y aquí vemos en el capítulo 10, me encanta esta porción de la palabra, porque aquí realmente nos establece el Señor Jesús, palabra del Señor Jesús mismo, para aquellos que queremos caminar con el Señor. Para aquellos que queremos seguir las pisadas de Cristo. ¿Qué es la primera cosa que Cristo está mencionando aquí? Me llama la atención que el versículo 32 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y ahí la palabra que me llama a mí la atención es: cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir Jesús? Sabemos que el apóstol Pablo en un momento dado, leemos la Escritura y dice: la palabra está cerca de ti, cerca de tu boca, cerca de tu corazón, que todo aquel que confiese a Cristo Jesús con su boca será salvo. Quiere decir, mis amados hermanos, que hay que tener claro esto de confesar a Jesús. Porque muchas personas piensan que el Evangelio y la salvación llega solamente por confesar a Jesús. Vemos que las personas alzan sus manos, confiesan sus pecados, aceptan al Señor Jesús y reciben salvación. Pero el confesar a Jesús va más allá de una declaración pública, va más allá de una aceptación de Cristo como su Salvador en sus vidas, va más allá de dar un paso de fe al altar. Yo se lo he dicho muchas veces, porque muchas veces nos movemos, amén, y el Espíritu de Dios nos toca y gloria a Dios, pero el confesar a Jesús va más allá de eso. El confesar a Jesús consiste en que nosotros estemos dispuestos y preparados para identificarnos con Jesús. En otras palabras, es una identificación que nosotros tenemos con nuestro Salvador. Y esto hay un ejemplo muy claro
en el libro de San Juan, el capítulo 9. Allí Jesús, vamos brevemente al capítulo 9, no se los voy a leer, se los voy a resumir. Pero si usted va al capítulo 9 del libro de San Juan, amén, allí nos relata la palabra del Señor, la sanidad de un ciego de nacimiento, y que Jesús había untado lodo en sus ojos y que había dado vista a este ciego y le dijo: vete y lávate en el estanque Siloé. Y dice la palabra que en el momento que aquel hombre va y se va al estanque Siloé y recibe la vista, en un día de reposo, día que sábado, que para los judíos pues ellos entendían, el entendimiento de ellos era que ese día era día de descanso y no podían hacer nada. Inclusive miraban con mal a Jesús cuando Jesús hacía un milagro. Entonces, ¿qué sucede? Jesús hace un milagro en este hombre que llevaba mucho tiempo, ¿verdad?, así, cojo de nacimiento. Y cuando Jesús realiza este milagro, ellos se escandalizan. Esto es un acto de provocación para ellos, el que Jesús había sanado a este hombre. Y lo llaman y le preguntan a él. El verso 15 dice: volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú de que te abrió los ojos? Y él le dijo que es profeta. Y vuelve, y todo este capítulo es un cuestionamiento a este hombre. El verso 19 dice: y le preguntaron diciendo: ¿es vuestro hijo? Le preguntaron a los padres: ¿es vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Preguntarle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Verso 25 dice, cuando le preguntan de nuevo a él, entonces respondió y dijo: si es pecador no lo sé, hablando de Jesús. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Esto es, hermano, una confesión de Jesús, una confesión de fe. La confesión de fe tiene que ver con reconocer lo que Dios hace en nuestra vida. Una confesión, la confesión de Jesús, que Jesús dice aquí: aquellos que me confiesen delante de Dios, yo también les reconoceré delante del Padre Celestial. Esto es una palabra profunda porque esto requiere, mis amados hermanos, que nosotros primeramente reconozcamos nuestra condición. Reconozcamos nuestra condición de pecado, nuestra condición de perdición, nuestra condición de pecador, y que necesitamos a un Salvador y que necesitamos perdón. Entonces, mis amados hermanos, para confesar a Jesús en nuestra vida, lo primero que tiene que haber en nosotros es una aceptación de quién es usted, de cuál es su condición espiritual. Usted tiene que reconocer que usted necesita de Dios. Que usted es un ser espiritual, que Dios lo creó a su imagen y semejanza. Y que por su naturaleza, que ya hemos explicado, de pecador, porque nacemos pecadores desde el vientre de nuestras madres, necesitamos el perdón de Dios.
necesitamos reconciliarnos con Dios. Y vuelvo y repito, y es a través solamente de nuestro Señor Jesús. Y este ciego de nacimiento es un vivo ejemplo de lo que es confesar a Jesús delante del Padre. Este hombre sabemos que por cuanto él no tuvo miedo ante las autoridades judías de decir que aquel milagro que había sido operado en él había sido por parte de Jesús, estaba reconociendo públicamente, sin ninguna vergüenza, sin ningún secreto, de que Jesús era su Salvador. Y qué bueno entender, hermanos, amados hermanos, que nosotros somos personas que Dios nos ha llamado a que nosotros compartamos la fe, a que nosotros compartamos la experiencia personal que hemos tenido con Jesús. Aquellos que quieren seguir a Jesús tienen que entender que parte de seguir a Jesús también implica que tenemos que compartir esa experiencia personal que hemos tenido. Una experiencia donde nuestra vida ha sido transformada, donde nuestra vida ha sido cambiada, amén, donde nuestra vida ha dado otro giro cuando nos encontramos con Jesús. Que nuestra vida, nuestro estilo de vida cambia. Amén. Que ya no miramos las cosas de la misma manera, que no percibimos las situaciones de la misma manera, que ahora tenemos un mejor entendimiento de lo que a Dios le agrada y a lo que a Dios no le agrada. Bendito sea el Señor. Confesar a Jesús va más allá de confesarlo con nuestra boca, sino que también implica hechos, el hacer. Lo que nosotros hacemos deja que decir mucho sobre quién nosotros somos. Lo que usted hace, cómo usted vive, demuestra si usted ha tenido un encuentro con el Señor o no. La manera que nosotros nos conducimos, hablamos, la gente te va a juzgar y la gente va a ver si tú realmente tienes a Cristo. Tú le puedes predicar toda la palabra del Señor, pero la gente está interesada en ver el fruto que tú das. Amén. Y la palabra dice que nosotros tenemos que dar frutos de arrepentimiento. En otras palabras, nosotros tenemos que evidenciar con nuestra vida a los que nos ven que nuestro corazón ha sido cambiado. Una persona que está constantemente peleando, airándose, una persona que está constantemente en contienda, una persona que está haciendo lo que a Dios no le agrada, va a evidenciar esa persona que todavía no ha tenido un encuentro personal con el Señor. Amén. Y la palabra lo que está diciendo ahí, que el que le negare a Él, ¿verdad?, delante de los hombres, también el Padre Celestial le va a negar en los cielos. En otras palabras, un día nos vamos a presentar delante de Dios. Y Dios, que conoce todas las cosas, nuestro levantar, nuestro acostar, Dios que tiene, y aunque somos millares de personas, Dios está, sus ojos están pendientes. Y Dios sabe que nosotros en algún momento podemos negarle. Amén. Porque nuestros hechos van a determinar si realmente le confesamos o no le confesamos. Por ejemplo, la Biblia, sabemos que Pedro, el apóstol Pedro, negó a Jesús verbalmente. ¿Se acuerdan? Pedro, en un momento dado, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, yo tengo que ir a la cruz, yo tengo que ser sacrificado. Y Pedro le dijo, nada, Señor,
en ningún momento te acontezca eso, yo nunca te voy a negar. Y Jesús, conociendo el corazón de Pedro, le dijo: Pedro, antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y esta negación de Pedro fue una negación verbal. Pero también la Biblia nos habla en el caso de Judas. El caso de Judas fue una negación de Jesucristo, pero fue en hechos. Pedro, vemos que más adelante se arrepiente de la negación que hizo ante Jesús, ante aquellas personas que le habían preguntado: tú eres uno de ellos, tú caminas con Cristo. Y él negó rotundamente que no conocía al Señor. Luego lloró cuando fue confrontado por Jesús. Pero vemos a un Judas que negó a Jesús. Porque dice la palabra que en aquel momento, cuando vino una guardia para arrestarle, él era el que iba guiando a aquel grupo de personas y que los llevó a donde estaba Jesús para que fuera arrestado. Pero no solamente él los llevó allí, sino que dice la palabra del Señor que cuando vio a Jesús, le besó. Y esa era la señal que él había dado a aquellas personas que lo iban a arrestar. Él dijo: a la persona que yo besare, ese es Jesús. Y cuando Jesús lo ve, le dice a Judas: Judas, con un beso entregas al Maestro. Con un beso entrega al Maestro. Quiere decir que Judas, sus hechos decían mucho. Nuestros hechos dicen mucho más que las palabras. Bendito sea el Señor. Entonces tenemos que aprender, mis amados hermanos, que esto de confesar a Jesús va más allá de nosotros recibirle en nuestros corazones, sino que es una vivencia, un caminar diario con Jesús, un caminar donde Él va a tratar con nuestras vidas, donde cada día tenemos que demostrar que hemos tenido una experiencia personal. Que si usted se examina y ve este año, usted tiene que ser diferente al año pasado. Usted tiene que ser diferente desde el momento que usted se convirtió hasta el momento de ahora. Usted ha ido cambiando, progresando, creciendo en la fe. ¿Por qué? Porque usted ha ido entrando en la palabra del Señor y ya usted sabe que hay cosas que Dios le dice en su palabra que usted tiene que hacer y que usted no estaba antes consciente de ellas, pero que ahora en Cristo Jesús, a través de su palabra, ya usted la sabe. Y la palabra dice que pecado es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Lo que yo entiendo es que si yo sé que el mentir no le agrada a Dios y yo miento, estoy en pecado. Que si yo sé que robar es malo y yo robo, es pecado. Que yo sé que como yo trato a las personas, si no las trato con bien, como Cristo las trataba, también es pecado. Porque Cristo nunca hizo acepción de personas. Que si yo sé que si alguien me ofende y viene donde mí a pedirme perdón, yo no estoy para juzgar a esa persona si lo está haciendo con sinceridad o no. He escuchado muchas personas y dicen: no, esa persona me pidió mi perdón, pero no me lo pidió sinceramente. ¿Quién es usted para determinar si esa persona lo hizo o no lo hizo? Lo importante es que lo hizo. Y lo importante es que su deber es perdonarle. ¿Y cuántas veces le va a perdonar? Sin límites. Entonces, cuando usted entiende estas cosas, usted está dando a demostrar con hechos que usted ha confesado a Cristo Jesús en su corazón. Amén. Que ya el estilo de vida que usted vivía antes no es el mismo estilo de vida. Y esto hay que tenerlo claro. Caminar con Jesús significa que ya abrazamos la fe y que ya cambiamos nuestro estilo de vida
que incluye nuestra manera de pensar. No pensamos de la misma manera, no sentimos de la misma manera y no caminamos y actuamos de la misma manera. Ahora actuamos y caminamos reflejando que Cristo vive en nuestra vida. Que cuando a ti te hacen un mal, tú pagas con bien. Que cuando hablan mal de ti, tú no estás llamado a hacer lo mismo y a decir, bueno, él me hizo esto, ella me hizo esto, ojo por ojo y diente por diente. Sino que tenemos que ir delante de la presencia del Señor y presentar a esa persona, presentar esa vida que te está haciendo daño, que te hizo daño, para que Dios tenga misericordia. Y que Dios ponga en tu corazón el perdonar y que tú no guardes rencor, el que tú no guardes ningún resentimiento. Porque todos estos sentimientos, hermanos, cuando usted guarda rencor, cuando usted guarda resentimiento, odio, todos estos sentimientos negativos, sabe que el que se está haciendo daño es usted, porque eso es como un cáncer que lo va comiendo, que usted no va a tener paz, que usted no va a tener esa calma en su corazón, que lo va a perturbar a toda hora, que usted no va a poder vivir tranquilo. Por eso el Señor nos llama a que nosotros perdonemos como Él perdonó en la cruz del Calvario, que dijo aquellas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que tenemos que tomar el ejemplo de Jesús, aunque parezca muy difícil, pero la palabra nos llama a que nosotros también perdonemos, que nosotros seamos como aquel Felipe que cuando fue apedreado, porque dijo: veo el cielo abierto y veo ángeles que descienden, amén, y que veo al Hijo de Dios. Dice la palabra que aquellas personas que estaban allí tomaron piedras y le apedrearon y lo mataron. Pero él pudo decir en aquel momento también, como Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El verso 34 es bien interesante, porque este verso hay que saber cómo se interpreta este verso. Porque aquí lo que Jesús está hablando en el verso 34 y el verso 35 y 36, nos está hablando de una realidad que nosotros, aquellos que recibimos a Cristo en nuestro corazón y lo ponemos a Él primero en nuestra vida, va a ser causa de conflictos en la familia. Vamos a leer el versículo una vez más. Jesús le está hablando aquí a los religiosos y le dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de la casa. A primera vista, cuando usted lee eso, dice: pero como que la Biblia se contradice. Como que Jesús se contradice, porque Jesús en un momento dado dice, en el Evangelio de según San Juan, dice que Él era la paz. Y que Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. ¿Verdad? Pero aquí está diciendo que Él vino a la tierra y que no vino a traer paz, sino espada. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús aquí? Esto no es un versículo de confusión ni de contradicción. Está muy claro. Los fariseos esperaban que Jesús trayera una paz terrenal. Una paz donde no hubiera violencia, una paz que lo sacara a ellos, ¿verdad?, de la opresión romana que estuvieron por 200 años, esa opresión, y que ellos iban a ser liberados y que iba a traer paz. Pero aquí la paz que está hablando Jesús no se está hablando de una paz terrenal, se está hablando de la paz interior, la paz interior que viene a través de Cristo en nuestra vida.
Y no tan solamente está hablando de esa paz aquí que se puede recibir a través de Cristo, pero que en el momento que nosotros tomamos la decisión de seguirle a Él y de cambiar nuestro estilo de vida, escuche bien, está hablando de un estilo de vida, que esto va a provocar fricción, conflicto en la familia. ¿Por qué? Porque usted antes vivía una vida desordenada. Usted vivía una vida que no agradaba a Dios. Usted vivió una vida y a nadie usted le daba cuenta. Pero ahora las cosas son diferentes. Ahora usted es siervo, ahora usted es una hija y un hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo con vestiduras blancas. Amén. Sabiendo que Dios nos ha llamado a santificación. Y eso significa que Dios nos ha llamado a separarnos del pecado, que ya no vamos a ser esclavos del pecado, que ahora vivimos para Cristo, que ahora ya no vivimos para el mundo, sino que vivimos para Dios. ¿Y qué pasa cuando usted convive en una familia donde tienen estilos de vida diferentes porque son incrédulos, porque son inconversos, no conocen a Cristo, porque no han recibido la revelación que usted ha tenido? Pues obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber disensión. Va a haber disensión. El padre contra la hija, o contra el hijo, o contra el esposo. ¿Por qué? Papi se convirtió ahora, ya papi no hace fiestas, ya papi no baila, ya papi no me lleva a diferentes lugares, ¿verdad? O viceversa, o mami ya no hace las cosas que hacía antes, ahora mami está en la iglesia, papi está en la iglesia, ahora sacan tiempo a las 9 de la noche para leer la Biblia, para orar juntos, ahora van a la iglesia martes, viernes y domingo, y ya no están en las actividades sociales que antes estaban. Obviamente esto va a causar ¿qué? Problemas. Un hombre que se convierte o una mujer que se convierte, una esposa que se convierte y el esposo todavía no ha conocido al Señor. ¿Qué va a decir el esposo? Ay, pero esta ahora es una religiosa, ahora está en la iglesia metida. Ya no comparte conmigo, ya no se emborracha conmigo, ya no tiene buena vida. ¿Y qué va a pasar? Va a venir el desprecio, van a venir los reclamos, van a venir las discusiones, amén, va a haber disensión. Entonces lo que el Señor nos quiere decir, que cuando nosotros empezamos a caminar con Él, cuando nosotros empezamos a tener una relación estrecha con Él, porque le hemos confesado delante de los hombres, en nuestra familia no le negamos y nuestros hechos evidencian que nosotros hemos nacido de nuevo, obviamente esto va a traer en nuestras relaciones familiares, como dice aquí la palabra, porque el mundo nos rechaza. Pero en la casa van a haber diferencias de pensar. Y usted tiene que estar preparado o preparada, porque esto es parte del servir a Jesús. Y quiero también mencionar, ahora que estamos hablando que hay diferencias de maneras de pensar en los hogares, porque obviamente una persona que no ha conocido a Jesús, usted no puede esperar. Si su esposa o su esposo, sus hijos no conocen al Señor, no han dado ese paso, no han tenido ese encuentro, usted no puede esperar que esas personas sean como usted. Usted no puede demandar, usted no puede exigirle a esa persona, por ejemplo, un hijo, una hija, familiar, conocido, de repente habla con usted como padre y dice, bueno, papi, mami, yo voy a salir del closet, del armario, porque tengo esta tendencia sexual. ¿Cuál es su deber como padre o como madre, como hermano en la fe, como hermana? ¿Es de usted ponerse a pelear con esa persona?
¿Es de usted tirar a su hijo, a su hija a la calle? Sí, porque hay creyentes que pensamos que la manera de lidiar con esas situaciones de diferencias es, bueno, como tú ahora estás tomando esa vida, te tienes que ir de mi casa. No, hermano, nosotros como padres o madres, aunque sea muy dura la situación, la primera cosa que tenemos es que soltar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a decirle que lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada. Segundo, tenemos que entender es que ya después de cierta edad, las personas tienen su propia manera de pensar y tienen su propio albedrío y que ellos tomarán una decisión para bien o para mal. Pero es parte de nuestra responsabilidad como padres, amén, de siempre apoyar a nuestros hijos en lo bueno, pero siempre estar ahí con ellos. El hecho de que, perdón, un hijo o una hija vaya por el camino erróneo, no quiere decir que nosotros le vamos a dar la espalda. No quiere decir que ya nosotros lo vamos a dejar, porque al usted darle la espalda, hermano, usted está pensando de que Dios no puede hacer una obra en él, que Dios no puede hacer un milagro en ella, y que esto tarde o temprano su hijo, su hija lo va a resentir, porque ha despreciado. Cristo nunca despreció a los pecadores. Cristo siempre le mostró amor a los pecadores. Eso no significa que usted está validando lo que está haciendo él o ella. Esto no significa que usted le está diciendo, sí, yo estoy de acuerdo con el tipo de vida que tú estás viviendo. No, le vamos a hacer claro, eso es una vida que a Dios no le agrada y que tú le vas a tener que dar cuenta a Dios por esa vida que tú estás viviendo. Si estás viviendo una vida de libertinaje, una vida fuera de la voluntad de Dios, haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios, tú le tendrás que dar cuenta a Dios. Me trae a mí la Biblia ese versículo muy apropiado. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para que cuando vengan los días malos no tengas de qué lamentarte. Porque cuando somos jóvenes queremos hacer muchas cosas, queremos experimentar tantas cosas. Y cuando alguien mayor nos da un consejo, entonces vemos a esa persona mayor, vemos a nuestros padres, como que son personas inadecuadas, como que son old fashioned, como que le decimos, no, eso era en los tiempos tuyos, mami, eso era en los tiempos tuyos, papi. Ahora estamos viviendo diferente. Los tiempos son los mismos, los tiempos no han cambiado. El pecado y la maldad siempre han existido. Y tampoco Dios no cambia. Y la palabra nos dice que un día nos vamos a presentar delante de Dios. Y a Él le daremos cuenta. Y tú no puedes usar la excusa de porque yo fui joven, pues hice eso. No, le darás cuenta a Dios de cómo tú te conduciste aquí en la tierra, aquí en esta vida. Y de tantas veces que Dios te dio la oportunidad y de tantas veces que Dios te habló a través de tus padres, a través de tus amigos, a través de familiares, a través de amigos, que Dios te dijo, mira, tú estás caminando por ese camino, donde ese no es un camino de bien. Entonces, mis amados hermanos, un momento dado vamos a tenerle que presentar cuentas a Dios. Pero este texto deja claro que la intención de Jesús fue salvar a la gente, pero que el seguir a Jesús iba a traer conflictos familiares, tensiones, diferencias, y que nuestro corazón sería probado. Aquí lo que yo veo en este texto bíblico es que nuestro corazón, que dice la palabra que es más engañoso que todas las cosas, y malvado es el corazón, es probado. ¿Por qué? Porque
Mire lo que dice el texto bíblico aquí. 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Este texto es bien claro. Este texto no está diciendo que usted va a despreciar o usted va a descuidar su responsabilidad. Si usted es padre, usted tiene una responsabilidad con esos hijos, porque esos hijos no vinieron al mundo porque ellos quisieron venir. Usted los trajo. Fuera que quiso o no lo quiso, están ahí. Y están ahí para siempre. Aquellos que tenemos hijos sabemos que aun cuando se van de la casa y se hacen independientes, todavía ellos enfrentan situaciones que nosotros tenemos que estar ahí, que tenemos que ayudarle, que tenemos que dar la mano. Entonces, cada padre y cada madre tiene que tener muy consciente de que tiene una responsabilidad delante de Dios, y si aún son pequeñitos, tenemos que estar ahí con ellos. Ahora bien, dice aquí la palabra del Señor: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El Señor lo que quiere decir es que Él tiene que ser siempre number one, el primero en tu vida. No es que mi mamá era católica, yo tengo que obedecer a mi mamá porque ella era católica, yo tengo que ser fiel a la familia. No, hermano. O porque practicaba otra religión, ¿verdad? O porque mami me dijo eso y no, espérate. Cristo está diciendo aquí que sobre todas las cosas, al que tú tienes que amar es a Dios. Que la persona que tiene que tener el primer lugar tiene que ser ¿quién? Dios. Y al tú tener a Dios, escuche bien esto, porque hay muchas personas que dicen, yo tengo a Dios, pero no me hable de Cristo. ¿Cuántas personas ustedes se han dado que dice, usted entabla una conversación? Sí, yo creo en Dios, lo que tú me estás hablando, pero no me hables de Cristo. Si no te hablamos de Cristo, si tú no reconoces a Cristo como su como hijo de Dios, entonces tú no puedes aceptar a Dios como Padre. Porque son uno. Jesucristo dijo, el que me ama a mí, el que me recibe a mí, recibe al Padre. Y el que recibe al Padre, o sea, si tú crees en Dios, también tienes que creer en Cristo. El que ama al Padre, ama al Hijo. Pero ¿qué problema tiene la gente? Porque la gente quiere amar a Dios, pero no pueden amar a Cristo. No pueden entender que Cristo es Dios. Que la palabra dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Que el Verbo era Dios. Esto es un misterio. Que Dios se encarnó en la vida de Jesús. Porque dice la palabra que Jesús, en él no hubo pecado. Que fue concebido del Espíritu Santo, fue producto del Espíritu Santo. No fue el producto de una relación íntima entre María y José. Porque si hubiera sido el producto de una relación sexual íntima entre María y José, hubiera tenido la naturaleza carnal, pecaminosa. Pero dice la palabra que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Para que también nosotros podamos saber que Cristo sabe cuando tú pasas por una tentación, que Cristo experimentó dolor, sufrimiento.
Y dice la palabra del Señor que cuando Cristo empezó su ministerio, el Espíritu de Dios lo llevó al desierto y que allí fue tentado 3 veces por Satanás. 3 veces con diferentes cosas que no vamos a entrar ahora, pero fue tentado. Entonces, mis amados hermanos, la Biblia es clara. Tenemos para aquel que recibe a Cristo, recibe al Padre. Aquel que cree en el Padre no tiene la opción de decir no quiere, de rechazar a Cristo. Tiene que recibir a Cristo. El que cree en mí, cree en el Padre. Y el que cree en mí y guarda mis palabras, tendrá vida eterna. Porque ha creído al el que me envió. Amén. Qué lindo poder entender esa realidad de que Dios mismo se encarnó en Jesús, se hizo carne, para que nosotros pudiéramos ser libertados, redimidos del pecado. Por eso Juan el Bautista, cuando está bautizando, dice la palabra del Señor que él no conocía a Jesús. Y que cuando vio a Jesús que venía, dice que vio descender el Espíritu de Dios, descender como paloma sobre Jesús. Y ahí él pudo identificar que Jesús era el Hijo de Dios. Y las palabras de Juan el Bautista es: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. El Evangelio se trata de predicar que Cristo dio su vida por ti y que vino a libertarte de ese pecado. Que no hay sacrificios que tú puedas hacer como ser humano. Tú te puedes arrodillar, vivir una vida arrodillada, pero si no tienes a Cristo, estás perdiendo el tiempo. Que tú puedes clamar a Dios y decir yo sirvo a Dios, pero si no sirves a Cristo, estás perdiendo el tiempo. Tú puedes decir yo tengo fe en Dios y el diablo te va a decir también yo tiemblo y temo a Dios. Porque dice la palabra claramente que el diablo cree y tiembla. Entonces, mis amados hermanos, es una verdad que no podemos desligar. Que hay que amar a Dios, como dice la palabra, sobre todas las cosas. Y al amar a Dios sobre todas las cosas, es amar a Cristo. Por eso Cristo dijo, el primer mandamiento es, amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todo tu ser. En otras palabras, en nuestros corazones, que es lo más valioso que hay en nuestra vida, aquí hablando humanamente, el primer lugar lo tiene que tomar Cristo. No puede ser la novia, no puede ser el novio, no puede ser la mamá, no puede ser el papá, no puede ser el hijo. Tiene que ser ¿quién? Cristo en nuestra vida. Pero que esto no se puede malinterpretar de que como yo tengo a Cristo en mi vida, voy a descuidar a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo. Yo tengo a Cristo en mi vida, pues entonces ellos no le sirven al Señor, pues ya quedaron en segundo plano y los desecho. No, hermano, tenemos que bregar con esas situaciones como creyentes, tenemos que bregar con esas situaciones como creyentes. Es muy fácil vivir un evangelio así. Es muy fácil vivir un evangelio así. Bueno, ahora yo soy nueva criatura en Cristo, entonces vamos, ya se acabó esto, voy a empezar otra. No, hermano, hay unas realidades que hay que tomarlas, amén. Y por último, ¿verdad? El Señor requiere algo de nosotros y es una entrega total y hay una promesa de parte del Señor. Dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Cuando usted lee este texto, yo le pregunto a usted, ¿qué usted ve aquí en este texto? Hay algunas personas que creen que es que yo tengo que llevar
tengo que buscar una cruz por ahí y todos los días de Semana Santa tengo que cargarla. O tengo que llevar una cruz aquí en el cuello pegada. Bueno, la palabra dice, el que no tome su cruz, ¿verdad? Quiere decir que Jesús me está diciendo que yo tengo que llevar una cruz conmigo todos los días. Hay algunas personas que interpretan este texto que tienen una situación familiar y que esa es la cruz de ellos. Pero Jesús no está hablando de eso. Jesús no está hablando de esa cruz. Jesús está hablando de tomarle a Él, de caminar con Él, de caminar en compromiso, en fe con Jesús. No importa lo que venga en nuestra vida, que va a venir persecución, que van a experimentar rechazos, que van a experimentar tantas cosas, desprecio, porque usted ha decidido tomar a Cristo. Eso es tomar la cruz de Cristo. Porque ¿qué fue lo que Cristo, cuando tomó la cruz, qué fue lo que Cristo hizo? Fue despreciado, fue blasfemado. Amén. Todo eso fue lo que recibió Jesús. Entonces, tomar la cruz de Cristo es estar dispuesto a identificarse con aquellas cosas que le sucedieron a Cristo. Y que Cristo mismo dijo, si al maestro le hicieron esto, ¿qué más a sus siervos? Si a mí, que soy su Señor, a mí me despreciaron, entonces tú tienes que estar preparado y preparada que en este caminar de seguir a Jesús vas a encontrar desprecio, señalamientos, persecución, porque eres cristiana, porque has declarado tu fe, porque decidiste identificarte con Cristo, el modelo, el maestro, y que ahora vives una vida modelándole al mundo lo que Cristo vive en tu vida. Por eso la palabra dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. En otras palabras, hermano, tenemos que evidenciar con nuestra vida, con nuestros hechos, de que estamos tomando la cruz de Cristo. Todos los apóstoles, la Biblia, cuando usted lee el libro de los Hechos, la historia de ellos, no fue fácil para ellos. Los primeros creyentes, los creyentes por 200 años, hermano, sufrieron persecución. Muchos fueron quemados. Muchos fueron tirados a los leones. Se cuenta la historia de Policarpo, el pastor de la iglesia de Esmirna. A los 80 años lo apresaron. Y le dijeron, si tú no niegas a Jesús y tu fe, te vamos a quemar. Y Policarpo decía, por 80 años he servido a Jesús y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo yo voy a negarle a Él? Poderoso, dale un aplauso al Señor. Ese es el tipo de fe que Dios requiere de nosotros. Que aun cuando tú estés en el momento que quizás tú puedes perder la vida, como muchas personas la pierden en muchos lugares del mundo, déjeme decirle. Lo que pasa es que nosotros vivimos en este hemisferio, donde hay abundancia, donde todo está bien, no hay leyes donde ustedes lo metan preso por decir que usted es creyente, pero hay otros sitios donde hay otras religiones, donde usted profesa ser creyente y usted está buscándose la muerte. Pero dice la palabra que aquellos que pierdan su vida por causa de mí, ¿qué? La hallarán. El apóstol Pedro lo crucificaron también. Pablo, todos sufrieron, hermanos, castigos por su fe. Pero en ningún momento negaron a Jesucristo. Y me parece a mí que algunas veces nosotros, por cualquier cosita que nos pasa, negamos la fe. Por cualquier cosita que nos pasa, cualquier disgusto, dejamos la iglesia, dejamos al Señor,
nos vamos y nos volvemos al lodo, nos hacemos como dice la palabra en Proverbios, el cerdo vuelve al lodo y allí se revuelca en el pecado, hermano. Y muchas veces tomamos esa decisión incorrecta de volver atrás como si el mundo tuviera algo para ofrecerte. Y lo que no sabemos es que estamos siendo engañados por el mismo Satanás, porque la intención de Satanás es que tú te vuelvas atrás. La intención de Satanás es destruirte, es destruir tu alma. Y muchas veces Él tira dardos a nuestra mente y nosotros se los creemos de que usted va a estar bien afuera en el mundo. Viene el problemita, nos visita la prueba, porque dice la palabra que nosotros vamos a ser probados, nuestra fe va a ser probada. Entonces viene la prueba, viene el problema y nos desesperamos y nos angustiamos. Y lo triste es que le damos la espalda a Dios y llegamos a pensar que antes me iba mejor cuando no conocía al Señor que ahora conociendo al Señor. ¿Cuántos de ustedes han pensado eso en algún momento dado? Todos. Pero a mí me iba bien. Yo estaba bien. Pero ahora, desde que yo conocí al Señor, se me murió mi padre, se me murió mi hermano, se me murió mi mamá, se me murió mi sobrina, se me murió mi esposo, mi esposa, mi hijo. Mira todo lo que me ha pasado porque desde que yo empecé a servir al Señor. Y yo le pregunto a usted, ¿y desde cuándo la Biblia dice que nosotros somos permanentes en esta tierra? ¿Quién le dijo a usted que usted va a vivir aquí en este mundo toda la vida? La Biblia dice claramente que estamos aquí de pasadía. Nosotros no somos eternos. Entonces, cuando viene un momento de pérdida, de prueba, lo que nosotros tenemos que decir, Señor, tú diste y tú quitaste. Sea tu nombre bendecido. Pero cuando yo tenía al Señor me iba bien, yo prosperaba. Tenía buen trabajo. Pero ahora que sirvo al Señor y ya no estoy mintiendo como hacía antes, ahora me bajaron el salario y me despidieron. Al menos tranquilo. Es mejor usted estar bien con el Señor y saber que usted baila la vida eterna y no que usted trate de salvar su pellejo, su vida, y la perderá. Porque cuando ponemos a otra cosa que no sea Cristo en nuestra vida primero, estamos poniendo en riesgo nuestra relación con el Señor. Por eso el Señor quiere, por eso es que el Señor nos deja ver claro que la vida eterna, que el sacrificio que Él pagó en la cruz por nosotros vale mucho más que cualquier material valioso aquí en la tierra. Y que Jesús quiere que tú valores la salvación del Señor. Y como dice el libro de Hebreos, que tú procures velar por tu salvación con temor y temblor. O sea, que tú tengas presente que esa salvación que Dios te ha dado es valiosa, que Cristo pagó un precio por tu salvación, que esto no es un relajo, que esto no es algo liviano. Estamos hablando de la sangre inocente de Cristo que Él derramó por ti y por mí. Denle un aplauso al Señor. Este texto nos habla de varias cositas. Primeramente, de la verdadera confesión. Tiene que ver con confesar a Él públicamente, pero tiene que evidenciarse ¿con qué? Con nuestro estilo de vida, con los hechos, con los frutos que damos,
Que haya frutos ¿de qué? De arrepentimiento, de que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, los malos hábitos pasaron, la manera de pensar antigua la echamos afuera y ahora nos abrazamos al pensamiento bíblico, al pensamiento de Cristo, a la vida de Cristo, que es una vida abundante. Número dos, que el servir a Cristo, el seguir a Cristo, nos trae problemas muchas veces. Y que muchas veces trae problemas, ¿dónde? En el seno del hogar. Que usted va a experimentar desprecio, que va a haber conflictos, pero sobre todas las cosas, aquellos que hemos conocido al Señor, nos mantenemos firmes en los principios de la palabra del Señor, que es dando amor, manteniendo la paz, que es exhortando, pero también apoyando a nuestros hijos, hasta lo último, y aunque estén erróneos, no les vamos a apoyar y a decir lo que tú estás haciendo está mal, porque si usted ve un hijo o una hija que está haciendo mal, es el deber de usted, como padre, de exhortarle. De la misma manera que el pastor, cuando ve a alguien que no está caminando bien, y lo exhorta y le dice, ese es el deber del pastor mío. Mi deber como pastor es exhortarle a usted, aunque a usted no le guste, aunque usted no esté de acuerdo, es mi deber, porque tanto el padre como el pastor ven más allá de lo que le puede pasar a usted. Y si usted ve un hijo, una hija que está caminando por el camino que no debe caminar porque va rumbo a un abismo, escuche bien, va rumbo a un abismo, como le pasó al hijo pródigo. Fue rumbo a un abismo. Dijo, me voy de mi casa, voy a disfrutar la vida, dame lo que me pertenece, me voy a deleitar, porque hay que vivir el tiempo de hoy. La vida hay que aprovecharla. Y todo aquello material se fue. Dice que lo desperdició con rameras, viviendo una vida de libertinaje. Eso lo vemos a diario aquí. La gente viene a este país, se entrega al libertinaje y no buscan de Dios. Pero hay un buen grupo también que busca del Señor, que viene aquí y dice, yo voy a buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Y usted los ve y prosperan, y Dios le bendice, porque hay un principio de que si usted busca a Dios, hermano, usted busca a Dios realmente de un corazón sincero, hermano, usted nunca va a pasar limitaciones. Dios siempre va a estar ahí y Dios le va a bendecir. Vamos a ponernos en pie. Amén. Y el último punto que les dije fue que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Que este punto nos lleva a examinar qué hay en mi corazón. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué lugar ocupa Dios en mi corazón? ¿Qué lugar ocupa Cristo en mi corazón? ¿Qué lugar ocupa la palabra del Señor en mi corazón? Porque usted puede decir, sí, yo vengo a la iglesia, Dios ocupa el primer lugar. Pero, ¿qué lugar ocupa esta palabra en tu corazón, en mi corazón? Cuando yo escucho esta palabra, ¿qué yo hago con la palabra? ¿La pongo en práctica? ¿Obedezco lo que el Señor me dice? ¿O sencillamente pongo oídos sordos y me convierto en un oidor de la palabra y no en un hacedor de la palabra? Cristo quiere que seamos hacedores de ella. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Y en esta mañana quiero que le hablemos al Señor. Que usted le sea sincero al Señor. Que le pidamos al Señor, Señor, ayúdame a que yo nunca te niegue, Señor. Ayúdame en mi familia, mi hogar.
Dame entendimiento con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa. Ayúdame, Dios, a amarte sobre todas las cosas. A perseverar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Dios, por el consejo bíblico. Te damos gracias, Señor, por la exhortación, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos estás preparando, Señor, a un pueblo por el cual tú vendrás a buscar. A un pueblo, Dios, que se ha separado del pecado, Dios. A un pueblo que le ha dicho al mundo no. Que le ha dicho al pecado, no te voy. Tú no vas a dominarme. Tú no vas a ser mi dueño. A un pueblo que ha dicho, Señor, a ti sí, Señor. Acepto la vida que tú me ofreces, Cristo. Rechazo, Señor, todas las ofertas que Satanás, el mundo, la carne, me puedan ofrecer, por más bonitas que se vean. Voy a llevar tu cruz, Señor. Voy a santificarme cada día, Señor. Voy a reflejar, Señor, en mi vida que tú vives en mi vida. Que la gente cuando me vea, mi hijo, mi hija, Señor, mi esposo, mis amigos, no se avergüencen de mí, sino que puedan decir, yo quiero ser igual a ti. Tú tienes algo, a ti se te nota algo, hay una gracia, hay una bendición de ti sobre tu vida, hay una unción que yo quisiera tener. Santo Jesús, Padre, perdona nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, porque te ofendemos, Dios, porque quebrantamos tu ley, tus mandamientos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes. Transforma nuestro corazón, transforma nuestra mente cada día, Dios. Ayúdanos a vivir para ti, Señor, como gente de reino, Señor. Y siempre te daremos la gloria. Gracias por lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Mira aquellos, Dios, que te reciben en esta hora, que quieren confesarte a ti públicamente, Dios, porque saben, Dios, que si te confiesan a ti, Dios, también, Señor, tú le confesarás ante el Padre. Si por primera vez tú te has dado cuenta de lo que el Señor te ha hablado y quieres entregar tu vida al Señor y confesar a Jesús como tu Salvador, lo puedes hacer ahí donde tú estás y decirle, Señor Jesús, aquí estoy, Señor, reconozco que soy un pecador, que no merezco tu gracia, tu perdón, pero aquí estoy, Dios. Te entrego mi vida, Señor Jesús. Abro mi corazón para que tú entres en mi corazón y seas el Señor de mi vida. Y para que tú me ayudes a caminar, Señor, tomado de tu mano. Y me enseñes, Dios, a caminar, Señor, de la manera que tú te agrada. Perdona mis pecados. Lávame con tu sangre. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.